Son valientes, inspiradoras, exitosas y sus historias merecen ser compartidas. Mujeres de Ataque con Juan Lozano. Bienvenidos. Han sido muy duras estas jornadas en nuestra América, en Colombia, en el mundo entero por cuenta de lo que se ha generado con el coronavirus, por cuenta del confinamiento, por cuenta de la incertidumbre, por cuenta del retroceso económico que ha derivado a propósito del cierre de tantas empresas, de tantas industrias. Y no nos podemos quedar aquí para siempre, lo hemos dicho en esta alianza de todos los medios de esta casa, necesitamos todos ideas para avanzar. ¿Cómo vemos el futuro? ¿Cómo lo vamos a construir? ¿Cómo vamos a lograr que en medio de la adversidad encontremos oportunidades y sigamos adelante? Y tienen que ser oportunidades e ideas concretas sobre temas reales. Por supuesto que hay unas motivaciones generales, pero vamos a hacer este recorrido sector por sector con las voces más calificadas. A mí me da mucho gusto saludar hoy a la ministra de Minas y Energía de Colombia, a la ministra María Fernanda Suárez. Ministra, muchas gracias por acompañarnos hoy. Juan, muchas gracias. Un gusto estar aquí contigo y con todos los televidentes. Así que bueno, qué bueno poder aquí conversar sobre todas las cosas que vienen en el sector energético que sin duda van a ser trascendentales para la vida de los colombianos ahora durante esta situación de pandemia y en toda la etapa de recuperación. Parece que las falencias de este modelo de la sociedad de hoy, del siglo XXI, que quedaron en evidencia a partir del coronavirus, pasaran también por el modelo energético. Encontramos que el modelo social tiene grandes dificultades, que el modelo educativo, que el modelo de conectividad lo tienen, y ahí hay unas oportunidades, pero también encontramos que el modelo energético, que todavía sigue muy concentrado alrededor de los combustibles fósiles, es un modelo que la humanidad tiene que superar y que hay un contingente de oportunidades espectaculares en la renovación energética, en nuevas canastas energéticas, y que ahí tenemos una ruta por recorrer. Usted tiene esa responsabilidad como ministra. ¿Cómo lo ve hacia el futuro? ¿Cuál es su idea para avanzar en materia de energía? Bueno, Juan, pues yo creo que una de las cosas más importantes es que pues esta situación por la que estamos atravesando todos los seres humanos en el mundo le hace a uno reflexionar un montón de cosas, y adicional a eso hace que pensemos sobre todo cómo va a ser la salida, y que no podemos volver simplemente a donde estábamos, tenemos que volver mejores. Y en volver mejores yo creo que el sector energético tiene un rol muy importante, y es que volvamos a un futuro más verde. Y ese futuro más verde es un futuro en donde Colombia tiene una oportunidad absolutamente espectacular, y es una oportunidad en la que tenemos que agarrar y nos tenemos que apalancar. Y ese es el potencial que tiene Colombia en generación eléctrica de energías renovables no convencionales. Esto es la energía solar y la energía eólica, la energía de biomasa también, la energía de residuos, o por ejemplo todo lo que son los biocombustibles. Yo creo que aquí Colombia tiene que aumentar su capacidad de generación en estas energías verdes, y al tiempo tiene que avanzar también en temas como la reconversión industrial y la reconversión de la flota de transporte hacia unas flotas y hacia una capacidad industrial más eléctrica. ¿Cómo es nuestra oportunidad real para aprovechar mejor la energía solar? ¿Eso cómo se hace? ¿Qué le falta a un país como el nuestro? ¿Qué le falta a los países de América para poder aprovechar mejor la energía solar? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, yo creo que hay varios factores. Lo primero es que una de las mejores cosas es que desde el punto de vista regulatorio ya está prácticamente todo dado. O sea, estamos como en un momento en donde uno dice, el tema regulatorio, ya se ajustó todo el tema regulatorio
para que lleguen las energías renovables no convencionales y eso sí, ya lo ajustamos. Segundo, el costo de las tecnologías. Hace 5 años estas tecnologías eran muy costosas y casi que había que uno desde el gobierno o hacer un esfuerzo por pagar un costo extra para poder adquirir estas tecnologías. Pero la gran ventaja de hoy es que las tecnologías han bajado tanto de precio, la energía solar y la eólica, que ya compiten con las energías tradicionales. ¿Cuál es la situación en Colombia? La situación en Colombia es que desde el punto de vista regulatorio, primero, nosotros incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo la obligación de que para el 2022 el 10% de la energía que compran los colombianos vengan de esas fuentes renovables no convencionales. Incluimos una serie de incentivos tributarios y regulatorios para que fuera adicional a eso más eficiente y más barato tener esas energías. Segundo, desde el punto de vista del recurso, Colombia es absolutamente rico porque es rico en renovables y en no renovables. Y el viento en La Guajira sopla al doble de la velocidad de la velocidad mundial. ¿Eso qué quiere decir? Que una turbina de viento que genera energía es 2 veces más eficiente en Colombia que en el resto del mundo. ¿En qué vamos y qué nos hace falta? Nosotros el año pasado ya consolidamos lo que va a ser el salto más importante de Colombia en la transición energética, porque vamos a pasar de 50 megavatios a 2.500 megavatios en el 2022, gracias a las subastas que hicimos en el 2019. Ahora viene el momento de la verdad, y yo creo que es muy importante para esa fase de recuperación, porque esos 2.500 megavatios que tenemos por construir o que están en la fase de construir, no solamente se van a construir esos proyectos, sino se van a construir las líneas de transmisión y eso significa que se van a invertir cerca de 8 o 9 billones de pesos y generar miles y miles de empleo de aquí al 2022 construyendo esas plantas. ¿Y qué se necesita para que cada familia de Colombia pueda ir al Home Center, a Carulla, a la Panamericana, a comprarse su propio panel de energía solar y tener su reconversión doméstica? Para las dos cosas, grandes proyectos y energía doméstica. Los grandes proyectos, lo que necesitamos es avanzar en los temas de consulta previa. El coronavirus, digamos que nos ha atrasado un poco porque físicamente no se puede ir a hacer la consulta previa con todas las comunidades y gran parte de los proyectos están en La Guajira. Entonces, ese es como el cuello de botella que tenemos que resolver. Ya están los inversionistas, ya está la plata, ya están los proyectos listos, ya está todo listo, es construir. Y para las familias, yo diría que para las familias ya pusimos todo el set, digamos, de incentivos, nosotros quitamos el IVA, quitamos el arancel, y hoy en día si una familia se quiere conectar, pues simplemente en el techo de su casa, de su finca, pone los paneles solares y ya se puede conectar a la red. Que hemos visto que todavía tenemos que hacer más fácil esa conexión. A veces es demorado que el operador de red le dé como el permiso de conectarse, entonces estamos trabajando en que sea mucho más fácil que las familias se conecten. En el Foro Económico Mundial hacen todos los años un índice del nivel de preparación de los países para la transición energética. Y Colombia en el año 2019 avanzó 9 posiciones y pasamos del número 34 entre 115 países a el número 25. Somos el segundo país en Latinoamérica que estamos más preparados y avanzando con mayor velocidad en la transición energética. Y yo aquí lo que creería es que desde el punto de vista de oportunidades, también vamos a ver que muchas industrias, muchos negocios y más proyectos se van a estar desarrollando adicional a los que ya aseguramos en la subasta. Ministra, hoy, si una familia se compra su panel solar, necesita que Codensa o que Enel o que Electricaribe o que las empresas de Cali le den el permiso. ¿Cuál es el cuello de botella que hay que destrabar? Primero en lo regulatorio y segundo en lo físico. ¿Quién conecta? Bueno, entonces, hay varias empresas, o sea, hay como de dos naturalezas. Hay varias empresas pequeñas que hacen la conexión. ¿Cuál es la situación? Que los paneles solares pues no le dan a uno autosuficiencia 24 horas. Entonces, la gente que pone paneles solares necesita seguir conectado a la red.
y necesita tener un sistema en que cuando durante el día, por ejemplo, hay sol, pueda utilizar la electricidad generada por los paneles solares y por la noche, cuando no tenga esa capacidad, entonces utiliza la energía de la red. Y ahí es en donde se requiere la autorización del operador de EPM, de Codensa, de Electricaribe, de Celsia, para que le dé permiso al usuario. Y ahí vemos que hay una oportunidad de tener un trámite mucho más ágil y es parte de nuestro plan de trabajo del 2020. Otro de los temas, Juan, en donde nosotros estamos trabajando muchísimo y que es fundamental es el tema de la electrificación rural. Tú decías ahora al inicio algo que es muy cierto y es que la inequidad en esta situación nos ha a todos exacerbado, yo creo, los inadmisibles. Y hoy en Colombia todavía hay 1,5 millones de colombianos que no tienen acceso a la luz eléctrica. Y eso tiene que ser un inadmisible para todos. Entonces, otra de las cosas que vamos a estar acelerando es que nosotros tenemos un programa de llegar a 500,000 colombianos. En lo que llevamos ya hemos llegado a 100,000 y este año esperamos cerrar con cerca de 250,000 colombianos y de eso más o menos la mitad son también con paneles solares individuales que llegan a cada uno de esos hogares muy alejados de Colombia. Es la ministra María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía. Diríamos, es la ministra de Minas, Energía y Energías Alternativas. Ya regresamos con la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez. Estamos hablando de las ideas para avanzar. Estamos hablando de ideas concretas, realizables, para que estemos mejor después de lo que nos ha ocurrido con esta pandemia. Ministra, movilidad sostenible, las nuevas energías, movilidad eléctrica, movilidad más amigable con el medio ambiente. ¿Qué ideas para avanzar tenemos ahí? Hoy estamos viendo una reducción muy importante de las emisiones de carbono, pero a un costo tremendamente alto para los seres humanos y para nuestro desarrollo y para la calidad de vida que estamos teniendo. Entonces yo creo que hoy en día nadie quisiera que ese futuro más verde sea a un costo tan alto. Y el camino intermedio para tener esa reducción de emisiones sin que tengamos un costo como el que estamos viendo es un cambio muy significativo en los temas de movilidad, que son los mayores contaminantes, diría, en términos de emisiones de carbono, y es por el uso que necesitamos los seres humanos. Entonces ahí en ideas para avanzar, yo diría que Colombia tiene como 3 oportunidades. El primero, gas. Y el primero, gas, ¿por qué? Porque cuando uno cambia de un motor de gasolina a un motor de gas, reduce las emisiones de carbono en un 40% y mejora la calidad del aire en 96%, porque la cantidad de partículas que contaminan el aire se reducen en 96%, o sea, casi en su totalidad. Y gas es muy importante porque un taxi eléctrico, un taxi a gas y un taxi de gasolina cuestan lo mismo, mientras que el taxi eléctrico cuesta todavía 3 veces lo que cuesta un taxi de gasolina. Entonces, la gran barrera que seguimos teniendo en movilidad eléctrica, que es como el paso más avanzado, es el tema del costo de lo que cuesta hoy un vehículo eléctrico. Nosotros desde el gobierno quitamos todos los costos tributarios, el IVA, los aranceles, el pico y placa, o sea, pusimos todos los incentivos que se pudieran para que quien decida tener un carro eléctrico tenga los incentivos, pero somos conscientes que la tecnología todavía es muy costosa. Y el tercer elemento en donde Colombia tiene una gran oportunidad es en todo el tema de biocombustibles. Colombia es rico en agro, y desde el punto de vista agrícola hay oportunidad de generar con aceite de palma más biodiesel o de generar con azúcar y con la caña de azúcar más etanol. Y cuando nosotros vemos, hay una gran discusión es de cómo funcionan y cuál es el rendimiento de los motores al tener unas mezclas de mayor cantidad de estos biocombustibles. Pero yo creo que Colombia tiene que seguir avanzando en ese camino porque es una buena manera de
combinar nuestras fortalezas con lo que necesitamos como Colombia y lo que necesitamos como el mundo para tener una movilidad más sostenible. Para que ese tema de las mezclas avancen, hay también unos temas de precio y de cálculo de la fórmula de la gasolina. ¿Qué se puede hacer frente a eso que de alguna manera ha sido un cuello de botella? Juan, yo creo que tú tocas en el punto álgido de las discusiones de todo este tema verde y que frente a cómo vamos a salir de esta situación, también va a ser seguramente un tema que todo el mundo está muy alerta y es cómo se van a comportar los precios. Y uno de los desafíos que hay en biocombustibles es que los biocombustibles son más costosos que el combustible fósil. Y ahí es en donde uno dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a un futuro más verde pero que cuesta un poco más para el usuario o nos quedamos en el mundo de los combustibles fósiles para tener un menor costo? Y yo creo que hay que ahí aplicar un poco la gradualidad e ir avanzando poco a poco. Y yo creo que quienes producen biocombustibles deben hacer consciente de eso y deben asegurar que producen los biocombustibles a precios eficientes para que no sea a cargo del consumidor esa mezcla más verde. Hay una gran discusión, por ejemplo, en el sector palmero, frente a lo que tienen que pagar en los fondos de desarrollo palmero, lo que se va de costo para el cultivador. ¿Habrá algún camino en el que se pueden aliviar esas cargas para que el precio final sea más competitivo? Pues Juan, eso realmente es mucho de la política agrícola y yo creo que parte de lo que tenemos que trabajar es decir, este es pedazo de la política agrícola y este es pedazo de la política de movilidad. Ministra, las otras energías, hemos hablado de la energía solar, hemos hablado de los proyectos eólicos en La Guajira, hemos hablado de la movilidad eléctrica, de los biocombustibles. ¿Qué más hay en su radar de energías alternativas como ideas para avanzar en Colombia? Bueno, nosotros tenemos geotermia y actualmente estamos llevando a cabo una misión de geotermia que lo que está analizando es cuál es el potencial de Colombia en este tipo de generación. Y la otra energía alternativa es la energía de residuos. En esa lo que hemos visto es que todavía no han logrado el cierre financiero. La energía de residuos tiene un reto también, digamos, de costo y es parte de lo que estamos buscando trabajar porque una de las políticas de este gobierno y que es muy importante para el presidente Duque es la política de economía circular y ahí la energía con residuos pues casaría perfectamente y por eso estamos trabajando fuertemente en ver qué temas hacen falta para que eso sea una realidad. Eso tiene que ver con una nueva regulación sobre la disposición final de los residuos, para hablarlo a nuestros televidentes sobre el manejo de los basureros, el manejo del reciclaje y el aprovechamiento de esas energías, el metano básicamente. Sí, pues a ver, estas energías son sujetas de todos los beneficios que ya nosotros hemos establecido. Cuando tuvimos las subastas del año pasado, hubo un proyecto de energía por residuos que llegó hasta la fase final, pero al final no se presentó. Entonces estamos trabajando en esos costos financieros para entender pues cuál es ese incentivo adicional o cuál es esa barrera que no lo logra llegar a hacer que todavía pueda ser competitivo, porque creemos que hay una oportunidad que hay que desarrollar. Sin embargo, una de las cosas a ver es que en muchos lugares del mundo parte de lo que pasa es que está la cantidad de residuos que se necesitan para generar energía que les toca importar residuos. Entonces, si bien ese no es un problema en Colombia, pues es parte de lo que llama la atención de la sostenibilidad de esas soluciones. Pues ha sido un gusto este recorrido con la ministra María Fernanda Suárez frente a las posibilidades de energías alternativas en nuestro país dentro de este proyecto de ideas para avanzar. Lo malo es que se pasó rapidísimo el tiempo, ministra. Habrá oportunidad para que sigamos hablando también de las energías convencionales y de un tema que usted conoce muy bien, del futuro petrolero y del futuro de Ecopetrol en un país como el nuestro.
casi que le puedo pedir solo unos titulares en estos minutos finales. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, Juan, antes de pasarnos al mundo fósil y al otro mundo, yo diría que en ideas para avanzar en el tema de energías verdes hay un tema que no puedo dejar de mencionar y es la oportunidad para avanzar en equidad de género. Uno de los programas que nosotros tenemos es que este es un sector en donde la participación de las mujeres es muy baja, es cerca del solamente del 8%. Y en todo este tema de energías renovables, uno de nuestros objetivos que tenemos como política y que también estamos trabajando con todas las empresas es que aumente la participación de la fuerza laboral femenina. Ya tuvimos un ejemplo como la construcción del Parque Solar de Castilla Meta, en donde Ecopetrol y AES, que fueron quienes pusieron ese proyecto en marcha, incorporaron 30% de fuerza laboral de mujeres y de ese 30%, la mitad de las mujeres era su primer empleo, poniendo paneles, atornillando, cargando, y eso es otro de los objetivos porque lo que tenemos que asegurar es que en Ideas para Avanzar cerremos todas esas brechas de equidad que deben ser inadmisibles en nuestro país. En el tema de combustibles fósiles, Juan, yo diría que hay que ser un poquito prácticos y ver con mucha objetividad que si bien el mundo va a avanzar mucho más rápido en los incentivos hacia las energías renovables, hacia las energías verdes y hacia acelerar esa transición energética, tenemos que acordarnos que se llama transición. No se llama que apagamos un día y prendemos al otro día. Y lo que nosotros esperamos es que en esa transición el gas siga ganando espacio y por eso para nosotros avanzar en descubrir las reservas de gas es tan importante y esperamos que Ecopetrol avance no solamente en la participación de su portafolio en gas, sino también en que las energías renovables tengan más peso dentro del portafolio de Ecopetrol. Eso es parte del plan de transición energética de Colombia, en donde afortunadamente vamos avanzando muy bien. Pues ministra, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mujeres de Ataque. Siempre es un placer escucharla. Muchas gracias. Juan, muchísimas gracias y que tengan todos ustedes un muy buen día y un placer estar aquí en Mujeres de Ataque en RCN. Muchas gracias. Ideas para avanzar con la ministra María Fernanda Suárez. A ustedes, gracias por habernos acompañado. Que tengan todos una feliz noche.